Muy buenas a todos, mi nombre es Javier Jiménez y bienvenidos nuevamente a la clase número 2 de JavaScript. En el día de hoy vamos a estar viendo condicionales. ¿Sí? Los condicionales son estructuras fundamentales en la programación y permiten controlar el flujo de un programa de acuerdo a ciertas condiciones. Básicamente los condicionales nos permiten a nosotros controlar diferentes flujos dentro de nuestro programa. O sea que a partir de una condición nosotros vamos a poder tomar diferentes caminos dependiendo, por supuesto, de qué es lo que se elija en ese momento. Para eso también tenemos que comprender qué son los valores booleanos. Pero antes de eso vamos a echarle un vistazo a todo lo que vimos en la clase anterior. Repaso de la clase 1. Variables. En la primera clase vimos el concepto de variables y operaciones básicas. Las variables son contenedores que almacenan valores. Las operaciones básicas serían suma, resta, multiplicación, división, y también vimos cómo concatenar y asignar valores a una variable. Repasamos los distintos tipos de datos que se pueden utilizar en programación como booleanos, string y number. También vimos prompt, alert y console log, donde vimos que prompt nos deja pedir al usuario un valor y almacenarlo en una variable. Alert se usa para mostrar un mensaje emergente en la pantalla del usuario y console log se utiliza para mostrar mensajes en la consola del navegador. Una vez repasado esto, vamos a ver los objetivos de la clase de hoy. En esta clase vamos a revisar los condicionales en JavaScript, los cuales nos permiten tomar decisiones en función de si se cumple una condición determinada o no. Vamos a entender cómo es que JavaScript evalúa un valor como true o false, más conocidos por valores booleanos. También conocer operadores de comparación y comprender su aplicación dentro de las condicionales. Habría que hablar un poquito del tema del control de flujo. ¿Qué es esto del control de flujo? Bueno, el control de flujo es la manera en que podemos alterar el orden de ejecución de nuestro código. Permite tomar decisiones y ejecutar diferentes bloques de código dependiendo de si se cumple o no una determinada condición. Cuando hablamos de control de flujo, hablamos básicamente de entender desde dónde vienen las cosas y hasta dónde se van a dirigir. Por ejemplo, en una línea recta nosotros veníamos pidiendo el nombre a un usuario y ese nombre automáticamente lo mostrábamos en la pantalla a través de un alert. Lo que podemos hacer ahora es condicionar. Si el nombre es Javier, lo voy a saludar. Si el nombre no es Javier, puedo decirle que ese usuario no es el que estoy esperando o simplemente no hacer nada. Dentro del tipo de condicionales existen varios tipos que podemos utilizar dentro de JavaScript. Uno es el condicional if, que nos permite ejecutar un bloque de código si una condición es verdadera. Otro tipo es el condicional else if, que nos permite evaluar otra condición si la primera no se cumple. Por último tenemos el condicional else, que se ejecuta cuando ninguna de las condiciones anteriores es verdadera. Una estructura básica de un condicional if en JavaScript es la siguiente. Tenemos una palabra reservada if, una condición adentro y el código a ejecutar. Si la condición es verdadera, esta fracción de código se va a ejecutar. Pero para hacer mejor los ejemplos, vamos a ir directamente al código. Para eso, simplemente voy a abrir la carpeta a la cual yo estoy utilizando dentro de mi escritorio. Vamos a abrir la carpeta curso JavaScript y vamos a seleccionarla. Por última vez dentro de esta cursada vamos a estar viendo cómo se arman los procesos para crear estos archivos. Elimino esa ventanita, vengo a New File y voy a utilizar a main.js como mi archivo de JavaScript y voy a crear otro nuevamente donde voy a poner index.html. Las terminaciones son muy importantes. Ahora podemos poner HTML5 y se me ejecuta todo este código. No pasa nada, recuerden que lo vamos a ir viendo paso a paso. Al final vamos a poner SCR y vamos a utilizar la opción que dice script src. Acá vamos a poner el nombre de mi archivo JavaScript. De esta forma ya lo tenemos enlazado y simplemente vamos a trabajar con el archivo JavaScript.
Para entender cómo funcionan las condicionales tenemos que entender también qué son los valores booleanos, que ya los habíamos conocido, pero vamos a pegar un pequeño repaso, ¿sí? Tenemos dos tipos de valores booleanos, sería el true y por otro lado el false. Esto nos va a servir a nosotros para poder evaluar si es verdadera o falsa esta condición. Ahora, en el caso de que queramos crear una condición para saludar a un usuario solamente si se llama en este caso Javier, vamos a utilizar la palabra reservada if, que es el primer condicional que vamos a ver. Dentro de los paréntesis vamos a poner la condición, pero antes de eso vamos a pedirle el nombre al usuario. ¿Recuerdan cómo era? Utilizamos la declaración de una variable llamada nombre, que va a ser igual a un prompt al cual le vamos a decir al usuario que por favor ingrese su nombre. Este prompt le va a pedir el nombre al usuario y lo va a alojar dentro de la variable nombre. Ahora, si mi variable nombre es igual a la cadena de caracteres Javier, voy a utilizar ahora las llaves para decirle que dentro de estas dos llaves se va a ejecutar todo lo que yo quiero si el nombre es igual a Javier. En el caso de que nombre sea igual a Javier, voy a poder hacer un alert donde le digo bienvenido Javier. ¿Por qué utilizo los dos iguales? Dentro de la programación vamos a entender que un solo igual es de asignación. Yo asigno la variable nombre a lo que me ingrese el usuario. Dos iguales es de comparación. Comparo si nombre es igual a Javier. Entonces en este caso estoy comparando si nombre es igual a Javier. En el caso de que esto pase y sea verdadero, se va a ejecutar este bloque de código. Vamos a probarlo. Voy al index, clic secundario, Open with Live Server y ya nos pide un nombre. Javier es mi nombre y mi código dice que si el nombre es igual a Javier, lo salude. Así que vamos a probar. Aceptar y me arroja el alert de bienvenido Javier. Así que mi código funciona. Ahora, si el nombre no es Javier, podría simplemente dejarlo así o avisarle que ese nombre no es el que yo estoy esperando. Para eso utilizamos la palabra reservada else. Esta palabra reservada lo que va a hacer es ejecutar otro fragmento del código en el caso de que mi primer condición no se cumpla. Podría ponerle un alert que le diga, por ejemplo, no sos Javier. Así que si el nombre es igual a Javier, lo saluda. Y si no, no sos Javier. Vamos a probarlo. Ingresamos nuevamente a la pantalla y le decimos ahora que el nombre va a ser Ignacio. Bueno, vos no sos Javier, así que el código funciona a la perfección. Hay que entender que el condicional if puede utilizarse con un else, pero no al revés. Un else solo no puede utilizarse si no hay un if de por medio. Ya pudimos ver cómo funciona el if y el if else, así que ahora nos quedaría el else if, que es donde podemos empezar a anidar ciertas condiciones. Hasta el momento sabemos que recibimos un nombre que ingresa al usuario. Si es Javier, le doy la bienvenida y si no, le digo que no sos Javier. Ahora, lo que podría hacer es agregarle después del primer condicional if otro else if, que esto sería lo más parecido a si no pasó esto, seguir probando con lo siguiente. Entonces, ahora, else if nombre es igual a Sabrina. Vuelvo a abrir las llaves y le vuelvo a poner la siguiente condición. Entonces ahora alert, bienvenida Sabrina. En el caso de que no sea Javier o que no sea Sabrina, se vuelve a ejecutar por defecto el código dentro del else.
Así que tenemos dos condicionales. Si el nombre es igual a Javier, si el nombre es igual a Sabrina, y por último, si no es ninguna de esas dos personas, no sos Javier y no sos Sabrina. Que podríamos, por supuesto, resumirlo en no sos el usuario que esperaba. Ahora, podríamos también utilizar una concatenación que fue la que vimos en la clase pasada y decirle no reconozco al usuario, espacio, y le concateno ¿a quién, chicos? En este caso, a mi variable nombre que contiene a aquel nombre que justamente el usuario ingresó por el prompt. Para poder probar este algoritmo, vamos a hacer todos los casos posibles. Ingrese su nombre, Javier. Bienvenido, Javier. Ahora ingrese su nombre, Sabrina. Bienvenida, Sabrina. Y por último, ingrese su nombre, Francisco. No reconozco al usuario Francisco. Así que como ven, el fragmento de código funciona a la perfección. Y dentro del mundo de los condicionales, por último, vamos a ver esto que son operadores lógicos. ¿Qué serían los operadores lógicos? Tenemos a AND, OR y NOT. El operador AND es un operador lógico que se utiliza para combinar dos condicionales y solo devuelve true si ambas condiciones son verdaderas. El operador lógico OR se utiliza para combinar dos condiciones y se devuelve true si al menos una de ellas es verdadera. Y el operador lógico NOT se utiliza para negar una condición. Para poder ejemplificar esto voy a comentar lo que ya estuvimos trabajando hasta el momento. Y abajo voy a declarar dos variables nuevas. Let número 1 y let número 2. Estas dos variables van a tener un valor de 5 y de 10. Voy a volver a ejecutar una condición if. En este caso, voy a preguntarle a esta condición si número 1 es menor a número 2. Esta condición lo que va a hacer es ejecutar un alert donde nosotros vamos a decirle sí, es verdad. Número 1 es menor a número 2. Y si no, hacemos un alert que diga el resultado es falso. Lo que va a evaluar en este caso el condicional es si número 1 es menor a número 2. 5 es menor a 10, así que sería verdadero. Pero hay algo importante acá. El condicional if solamente va a tomar el parámetro de verdadero o falso. No evalúa el 10 o el 5, sino que simplemente ejecuta el fragmento o la condición que está dentro de este if y simplemente recibe dos valores, o verdadero o falso. El resultado de esto va a ser verdadero porque efectivamente 5 es menor a 10. Pero, ¿qué pasaría si yo quisiera avanzar con otra parte lógica? Podría utilizar el operador AND que básicamente me dice que necesito que estas dos condiciones se cumplan y decirle no solamente necesito que número 1 sea menor a número 2, sino que también necesito saber que número 2 es mayor a 15. La pregunta es, ¿número 1 es menor a número 2? Sí. ¿Y número 2 es mayor a 15? No. Entonces, una de estas dos no se cumple. Y lo que me pide el condicional AND como operador lógico es que tanto esta primera condición como esta se ejecuten y sean verdaderas. Si al menos una falla, este resultado va a ser falso. Diferente sería el operador OR. El operador OR lo que hace es preguntar si esta condición o
esta condición es verdadera. Si al menos una de las dos es verdadera, el condicional if entra en true y por ende se va a ejecutar esta parte del código. Ahora por último vamos a ver el operador not, que básicamente vamos a hacer un ejercicio nuevo para que se pueda comprender bien el funcionamiento del negador. Primero vamos a copiar let nombre para poder utilizar el código y no hacer el video tan largo. Y le vamos a preguntar nuevamente el nombre al usuario. Ahora, con un condicional nuevo, le voy a preguntar, nombre, ¿es diferente a vacío? Si es diferente a vacío, y por favor presten atención en esta parte de lógica, si es diferente a vacío, significa que hay un dato, porque es diferente a no tener un dato. Entonces, si el nombre es diferente a vacío, significa que algo se ha ingresado. Por eso podemos decirle alert. Y para ser un poco más interactivo con el usuario, le decimos bienvenido /a. Y le concatenamos a quién. Justamente a nombre. En el caso de que no sea valor vacío, se va a ejecutar la bienvenida. Y en el caso contrario, podemos utilizar el else para decirle que lo que ingresó está vacío. Vamos a probarlo. Ingresa tu nombre, Javier. Bienvenido o bienvenida, Javier. Y por último, ingresa tu nombre. Simplemente hago un enter en vacío y me dice el dato está vacío. Así que nuestro algoritmo vuelve a funcionar a la perfección. Hasta acá llega la clase de condicionales. Espero que hayas disfrutado del video. Si fue así, ponele me gusta y compartí el video. Y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.